¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a otro episodio en vivo y en directo de Así Somos, pero como ya ven, Proyecto OVNI, como cada jueves por la noche se hace presente. Buenas noches, queridos compañeros. Buenas noches, maestra. Gente en su casa. Hoy vamos a hablar de encuentros cercanos, pero del cuarto tipo. Como ya sabrá, en capítulos anteriores hemos hablado de, obviamente, los tres previos que son muy importantes también, pero sin embargo, esta es como la etapa final, de alguna manera muy enigmática. Y ojo, que no son casos solamente alrededor del mundo, sino que hay casos acá en nuestro país, en Chile, particularmente en esta famosa isla Friendship. Exacto. Tenemos declaraciones, imágenes, mucho contenido para todo nuestro público. Y desde ya me gustaría abrir la conversación, Juan Andrés, con toda la información que tú tienes, si es que, ¿por qué pasan este tipo de encuentros? Y por cierto, si hay gente que está predestinada a que ellos los busquen y por supuesto sean los protagonistas de estos encuentros. Esas son las dos preguntas del millón. Buenas noches a todos que nos ven como todos los días en vivo y en directo desde sus hogares. Hoy día pagamos una deuda, como bien decía Camila, ya hemos revisado según la clasificación que hizo el doctor, investigador y astrofísico Joseph Allen Hynek. Primer tipo, ver luces, cosas extrañas en el cielo con movimientos que claramente no parecen ser naves conocidas de nuestra cultura. Segundo tipo, la evidencia de las marcas que dejan, que estuvieron ahí, como los agroglifos o estas escrituras en los maizales. Tercer tipo, cuando uno ya puede ver a los tripulantes, o sea, puedes ver a aquellas personas que están detrás de esta misteriosa tecnología que no parece ser de la Tierra. Y como puedes ver ahí, el tema que teníamos pendiente, cuarto tipo, que es los secuestros, las abducciones, probablemente la interacción más temida y más polémica dentro del mundo ufológico. ¿Por qué? Porque si es que yo hablo de encuentros cercanos del cuarto tipo y colocar en esta mesa a los más afamados investigadores de la ufología mundial, inmediatamente el 50% se levantaría acá y se iría, porque ellos que creen fervientemente en el fenómeno OVNI llegan hasta el tercer tipo. No logran concebir, la gran mayoría de ellos, que exista un encuentro del cuarto tipo, que haya interacción con seres de otros planetas, dimensiones, espacio-tiempo. En cambio, otros dicen que es lo único que importa, porque ahí estaría la explicación de todo lo anterior. Y lo más parecido a aquello, como decía Camila, sería el caso de la isla Friendship, donde vamos a ver entrevistas exclusivas, cuyos protagonistas, participantes, aquellos que dialogan constantemente con los habitantes de esa isla, estuvieron en nuestro estudio y conversamos con ellos. Ya, pero hay pruebas del cuarto tipo. Hay vivencias claras. Incluso en el cine, como Fire in the Sky, esta película que cuenta la desaparición de este tipo que durante una semana fueron culpados sus amigos porque desaparece en un bosque y él aparece posteriormente en el Travis Walton. Exacto. Es que toda prueba hasta ahora del cuarto tipo es del tercer tipo. Es que le dejaron un implante, le dejaron una marca. Cuarto tipo sería como prueba que entre por esa puerta de un extraterrestre y digamos, y con su ovni estacionado fuera. Eso sería una prueba del cuarto tipo, cosa que nunca ha existido, a menos que aceptemos de que hay tecnología robada de parte de los gobiernos. Ya, pero, a ver, por un lado existe la teoría de que efectivamente hay tecnologías que están siendo ocupadas por los gobiernos, que habrían sacado, digamos, de naves extraterrestres. Acá apareció un gran documental respecto a un científico que dice que trabajó en aquellos lugares, Bob Lazar. Por otro lado está el acto de fe, porque finalmente tendríamos que ser un acto de fe, de creer a las personas que han dicho que han sido abducidas. Y por otro lado, que yo creo que también abre una vertiente bien interesante, es que está la isla Friendship, como bien lo decías tú, lo presentaba Camila, que tendría una connotación muy positiva, según lo que uno logra entender. En ese caso, completamente. Sin embargo, en general, la mayoría de las abducciones, y lo hemos conversado muchas veces acá, no tienen una connotación positiva. Son de características traumáticas. Y de trueque, muchas veces. ¿Sabes qué? Eso me hace recordar, hay una película que no sé si alguien acá la habrá visto, que se llama Encuentros del Cuarto Tipo. Sí. Ya, que se supone que es una historia real con ella, que ella terminaba loca después de todo lo que le había pasado. Como que en un pueblo muchas personas empezaban a sufrir abducciones, pero ellos no se acordaban y se venían recién a acordar en las regresiones. Exacto. Y les hacían esa, y era terrible porque empezaban a hablar lengua sumeria. Claro. Y empezaban a recordar, y cuando llegaban al pic de la abducción se volvían locos y no podían seguir en la regresión, y casi todo el pueblo estaba metido en lo mismo. Hay un elemento bien interesante que plantea Carla ahí, que recuerdo que el programa OVNI de Televisión Nacional que conducía Patricio Bañado,
que lo primer nivel ese programa. Claro, que lo producía Nueva Imagen en ese entonces. Hizo hipnosis de varias personas abducidas y la verdad es que eran bien sorprendentes los resultados, porque obviamente las hipnosis eran grabadas y por ende tú podías ir viendo cómo se iba configurando el proceso hipnótico de la persona que había sido abducida y pasaba mucho lo que dice Carla, que efectivamente una vez que la persona llegaba a un cierto nivel, como que incluso se bloqueaba la capacidad de poder seguir profundizando la investigación. ¿Sabes qué? Yo agradezco que mencione eso, Jaime, porque ha pasado mucho tiempo y voy a hacer por primera vez una confesión hoy día respecto a ese programa. Yo trabajaba con esa productora para otros programas, como el Show de los Libros, por ejemplo, en fin. Y hubo una entrevista que no la pudieron tirar al aire, sí, es verdad, porque hubo una pelea respecto a la persona implicada que les pidió por favor que no lo hicieran, que era una profesora, digo hasta ahí nomás, y el video dice que es tan increíble que cuando está reviviendo todo lo que fue la abducción esta mujer, ella, frente a los que estaban ahí en una regresión hipnótica, ella se levanta de la mesa, ella flota. Y no lo pudieron tirar y eso quedó guardado y se espera que en algún momento eso se muestre. Es así impresionante, donde el cuerpo recuperó toda esa memoria. Pues bien, de todo eso estaremos hablando el día de hoy, pero vamos por partes. Como ustedes mismos han desgranado este tema, una de las características de alguien que ha sufrido una abducción, ojo, el cuarto tipo puede ser generalmente las características de secuestro u otras donde yo voluntariamente, con una gentil invitación, como el caso de Friendship, yo subo, por ejemplo, una de estas naves, como el caso de Sixto Pack, por ejemplo, contactado, que todo bien, yo no pierdo la memoria, pero también es considerado un cuarto tipo, así que por eso vamos a desarrollar más adelante lo de la isla Friendship con entrevistas exclusivas. Pero ¿qué es lo que pasa? Una de las pruebas, dos creo yo, que son las más fehacientes, más recurrentes en estos casos, son las marcas que quedan en el cuerpo, como de quemaduras, como de intervenciones quirúrgicas, incluso de implantes que obviamente después las personas salen extraídos. Es como si estas criaturas, estos visitantes, le hubieran colocado algo así como un detector, un GPS, un regulador de sus emociones, algo. Le dejaron una tecnología de ellos dentro del cuerpo para monitorearlo, suponemos. Y la otra tiene que ver con la pérdida de la memoria. Yo estoy acá en el patio de mi casa, estoy regando, veo una luz, hasta ahí me acuerdo y de repente estoy sentado viendo tele y veo la hora y han pasado 2 horas y no sé lo que hice entre medio. Y algunas personas logran vivir con eso y otras personas que se hacen regresiones hipnóticas comienzan a tratarse y empiezan a recordar todo lo que ocurrió con este tiempo perdido. No solo eso, sino que muchos de ellos se dan cuenta de que eso es el último suceso de algo que se viene repitiendo en su vida en distintos momentos. O sea, perdón, más de una vez. Es muy raro, siendo que sí lo hay caso, para lo que se entiende en términos estadísticos, que una persona de 40 años, por ejemplo, que logra entender que acaba de ser abducido y que después descubrirá que esto le viene sucediendo desde cuando él era niño. A nadie lo eligen a una mediana edad en adelante. Perfecto. A la persona lo tienen identificado prácticamente de cuando es un infante. Perdón, ¿y tiene en la gran mayoría de los casos, no siempre, pero en la gran mayoría. ¿Tiene que ver, como alguna vez explicaste, con el grupo sanguíneo? Mira, hay una tendencia tremendamente grande de que todos son RH negativo. No todos, pero hay una curva que está claramente tendenciosa a que la gran mayoría, pero la gran mayoría no es el 90%. La otra vez estuve hablando con alguien, me hizo una corrección, es más de la mitad de todas maneras. Y entendiendo que ya tener RH negativo es raro, entonces parece ver que hay un punto de inflexión interesante ahí de que no puede ser casualidad, sino que claramente hay una muestra clara de que hay un interés en ese tipo de personas. Y hay gente que tira sus teorías, dice que las que tienen ese tipo de sangre es porque atrás ya han tenido algún tipo familiar de manipulación, de contacto con estas entidades. Ahora, complementando estos 2 o 3 datos que tú nos acabas de dar, que tiene que ver con este encuentro del cercano del cuarto tipo, yo tengo entendido también, y dime tú también tu apreciación respecto a lo que te voy a decir, hay una especie de trueque, de alguna manera. Es decir, a ellos les interesa nuestra genética, nuestro ADN, pero por otra parte muchas veces ellos han sanado incluso enfermedades que para nosotros son mortales o
una sencilla lesión en una rodilla, por ejemplo, como fue el caso de Romanek, que quedó documentado que de la noche a la mañana él apareció con su pierna absolutamente sana. Y te dejan como una alfilera. Exacto, o sea, además dejan como una especie de arrocito, ¿no es cierto? Muy chiquitito, que tiene que ver con un implante en algún lado. Distintas formas, como de triángulo metálico. Pero es como, yo siento que ellos también tienen al parecer un pensamiento medio de, tú me entregas esto, pero yo también te entrego lo siguiente que a ti te va a favorecer. Sí, suele ocurrir, fíjate, de hecho un caso cercano, pucha, era más o menos privado, pero hay un gran tarotista, el señor Gonzalo Lara, y yo tenía un gran nivel de amistad con su hijo, ¿cierto? Incluso él le enseñó tarot a mi señora, pero su esposa en algún momento tuvo una enfermedad que era considerada que le iban a desahuciar por eso. ¿Ya? Y en su casa ellos todos perciben de que un día en la noche entra una luz a la habitación y todos quedan así como medio obnubilados y como que lo hacen pasar por un sueño, y el otro día la mamá de la casa les cuenta de que de una luz que se presenta y que entra por la ventana. Ellos vienen a un departamento, ella en algún momento aparece en otra parte, hasta ahí no recuerda más, y al examen de la próxima semana, que le correspondía por chequeo, ya no tenía nada, por ejemplo. Y ella no exploró nunca más, pero ahí no sabemos qué te piden a cambio. Pero sí, claramente, hay más que un mero interés por nosotros como un estudio general, sino que con ciertas personas específicas que tienen algún componente que a ellos les interesa o les sirve. Ya, pero en ese caso puntual, porque tú acabas de mencionar cosas bien interesantes respecto a las características de estas personas. Claro. Son personas asociadas allá el grupo sanguíneo o es más bien aleatorio la muestra que uno conoce. Hay personas analfabetas, hay personas médicos cirujanos, hay amas dueñas de casa y ya hay gente jubilada. No, o sea, es aleatorio. Lo único que te puedo decir que yo no sé si es por el número de población de nuestro planeta, la relación es 70-30 mujeres-hombres. Son más las mujeres que los hombres. Mira. Pero que se entiende un poco más cuando en muchos de los casos de abducción se dice que aprovechan, digamos, que las mujeres como una especie de inseminación artificial. Matriz, digamos. Ya vamos a llegar a eso. Okay. El caso es que hace no mucho murió un médico, un reputado médico, que comenzó a hacer estudios acabados y profundos respecto a personas abducidas, y él comenzó a sacarle implantes, y precisamente el doctor Jacobs nos habla respecto a las marcas cuando él empieza a tratar a personas que él reconoce que han tenido un encuentro cercano del cuarto tipo. Atención. There's an enormous number of sightings where there's missing time involved, where people don't remember what happened to them directly after this 2 or 3 hour gap in their life. So this is typical of abductees. And they sometimes return from abduction events with unusual marks and scars and bruises on their body. But the key word here is scars. They return with fully formed scars that were not there the day before. And that is biologically impossible. Hola, Juan Andrés. Pero viste, ¿sí? Le suelen sacar espermas u óvulos. O sea, claramente están haciendo como un juego genético con hombres y mujeres de distintos lados. Eso de preguntar, ¿las cicatrices son siempre los mismos lugares? No. ¿Para todas las personas? Generalmente yo debería decir, lo que me ha tocado leer, ahí estamos viendo algunos apoyos de ellas, son en el estómago, en los brazos y por detrás como en las pantorrillas, pero principalmente en el estómago, fíjate. Ahora, esas marcas, ¿por qué son? Porque instalan aparatos sobre ciertas partes del cuerpo. Ahora, ojo, aquí la cosa se pone un poco loca, porque en algunos de estos testimonios dicen que las máquinas que le colocan sobre el cuerpo les permite a estas entidades generar, a ver, ¿cómo explicar esto? Que pueden diluir la materia, o sea, porque no tienen marcas de operación, ¿cierto? Que le hacen intervenciones como que te complejas. Es como que si yo pusiera, si esta fuera mi máquina y la pongo arriba de esta mesa, yo ahora puedo meter mi mano a través de la mesa y puedo manipular adentro. Es como son como los apoyos que tienen. Claro. Bueno, pero sin embargo las marcas son, por lo menos las que estamos viendo ahí, son entre quemaduras. Es bien particular la marca, no es la marca que uno tiene de que le hayan tajeado, digamos, perdón la expresión, claro, pero no es la cicatriz que uno tiene cuando ha sufrido algún tipo de operaciones. Llama la atención porque, de alguna forma, este relato que hace esta persona... El doctor Jacobs, es muy famoso en esta materia. Murió hace poco. A ver, es bien interesante porque, en definitiva, deja evidencia de que
al parecer las abducciones tienen como móvil la investigación del cuerpo humano. O sea, parecería que hay un móvil concreto de investigar. Buen punto. Fíjate que según este doctor, porque él es un ferviente creyente de esto, entonces para la comunidad científica era muy polémico porque él daba... No hablaba de posibilidad o de idea, él decía esto es así por tal o cual cosa. No sería tanto una investigación porque ya nos conocen completamente de pie a cabeza, sería específicamente para sacar cierto tipo de personas entre nosotros para combinar genes de un hombre con una mujer que puede ser de otro país, que no se conocen, y generar, además del ADN de ellos, algún tipo de mezcla que más que un experimento parece que ellos ya logran exactamente el objetivo que buscan, que es una especie de hibridación que se llama, de hacer un mestizaje con nosotros. ¿Y por qué razón? ¿Por qué quieren hacer eso? Porque ellos necesitan recuperar una serie de capacidades evolutivas que nosotros tenemos y que ellos perdieron. Entre eso, las emociones. Un mestizaje con nosotros, de ellos. Mezclan humanos para luego hacer una segunda mezcla con ellos. Hacen como cuatro simbiosis, finalmente. Perfecto. Y aparte de eso, también algo tú mencionaste, Salfa, tengo entendido que algunas abducciones son para poner implantes, pero esos implantes no son para investigarnos, sino que son como para controlarnos, es para monitorearlo. Mira, eso no se sabe bien si que te pueden decir, que sentir, que pensar. Sí. Da la impresión que es más como para saber dónde estás, es como para ubicarte cuando ellos lo necesitan, como un GPS. Mira, que te ponen. Es que yo conozco a una persona que es como una especie de vidente. ¿Ya? Y hace sanaciones y saca estos implantes. No todo el mundo tiene, una persona cada no sé cuántas. ¿Pero él las puede ver? Esa persona puede las percibir, ve. por ejemplo, en una radiografía aparece. En tu cuerpo los ve. Algunas veces sí, tengo entendido que sí. Ya, y según ella, por ejemplo, los implantes que ha visto han tenido que ver como con control. ¿Ya? Y esto a mí me recuerda un poco cuando hablamos el capítulo de los reptilianos, que vienen como a controlar la Tierra para que las cosas se hagan según lo que ellos quieren y según sus límites. Y me da una sensación de que igual nos quieren tener como dormidos. Sí, es que ¿sabes qué? Mira, yo creo que es una posibilidad, pero como siempre en el tema extraterrestre, Carla, a mí siempre me genera una serie de dudas porque, por ejemplo, cuando hay una ama de casa, por ejemplo, y tiene un implante y debiera ser para el control, yo no sé si yo elegiría, perdón por lo que hoy día elegiría a Maduro, digamos, pero no elegiría una señora cuya interacción no tiene ninguna influencia más que con un círculo muy mínimo. Entonces, pero por algo es. Claro, pero quizá ese algo queda anulado en esta teoría y es algo que le importa más a esa persona, que te voy a poner un implante para que lo que tú digas en televisión a mí me sirve para tal o cual cosa. Que tú dices que haya una especie de control. Sí, claro, que es lo que expone la Carla. Como que tendría que ser a un líder, ¿crees tú? A alguien que sea un referente como para mover masas. ¿Sabéis qué? Yo ahí discrepo. ¿Sabéis por qué, Juan Andrés? Porque de alguna manera, y esto es bien complejo porque me voy a tirar quizás para otro lado, que tiene que ver con un lado más bien espiritual, pero en general se plantea que ciertos poderes negativos, digamos, esotéricamente hablando, justamente penetran capas más bien comunes, qué sé yo, personas comunes y corrientes, porque a partir de esas capas comunes, sobre todo en la sociedad actual, es mucho más fácil ir permeando la sociedad que el líder. El líder está mucho más cuestionado. ¿Sabes qué? De hecho, yo el fin de semana vi un documental en Gaia de un tipo que se llama David Wilcock, que es un clarividente bien conocido. Sí. Y habla de eso y dice que el miedo es un implante extraterrestre para que nosotros no podamos acceder a todas nuestras capacidades y a toda la divinidad de la que somos capaces. Mira, con lo que tú planteas, yo tomaría la idea de que quizás las personas que buscasen un control serían aquellas personas que tienen capacidades que ni siquiera ellas lo saben y que nunca lo van a saber. Puede ser, por ejemplo. Y nunca lo van a saber, Carlos. Vámonos al primer caso de la noche de este encuentro cercano del cuarto tipo. Caso emblemático. Nos vamos a Alberta, esto es una localidad en Canadá, sobre esta madre. A ver, vamos a tocar varios casos, pero que están tremendamente documentados. Ahora usted se preguntará, ¿hay harto? Hay un montón. Lleno. Sobre todo, insisto, siempre lo cito, porque si usted quiere leer así como la madre de estos casos, váyase al libro Abducidos del psicólogo John Mack. Él, insisto, es que, ¿por qué lo digo? Porque para darle, digamos, si era esto, él era el jefe de la carrera de psicología de la Universidad de Harvard.
o sea, una eminencia. Claro. Y él termina investigando esto pensando que es una epidemia mental colectiva, de que la gente cree ahora que se lo llevan los marcianos. Y bueno, él dice, vamos a ver de dónde nace este trauma loco del siglo XXI. Y él termina dando su veredicto. ¿Saben qué? Esto, mi conclusión es que es cierto, esto está pasando. No es un fenómeno de la mente, sino que es un fenómeno físico inexplicable y que amerita ser investigado. Corinna Sebels, su mujer de mediana edad, madre, en algún momento ella comienza a tener impases de pérdida de tiempo. Ella está haciendo algo y de repente se encuentra en otro lado haciendo alguna actividad cotidiana. Un lapsus. Pero Ya. cuando va, porque ella sabe, por ejemplo, que estuviera viendo su teleserie favorita de la 1 de la tarde y de repente no se olvida ni que se terminó de verla nada y está sentada en la cama mirando la muralla y son las 4. Claro. Entonces, la teleserie dura hasta las 2 y yo que estoy a las 4 y no sé qué hice entre medio. Eso fue lo primero que le llama la atención, que se preocupó que quizás tenía algún tipo de defecto, algún problema neuronal. Claro. Exactamente. O como una laguna mental, digamos, algo no me calzó acá. O sea, imagínate tener una pérdida de la memoria feroz. Importante. Así Es como que... una elipsis de tiempo en el cine. Como salto. Un salto. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Buen que ejemplo. ella comienza, o sea, hasta ahí, digamos, pensaba que tiene un problema neurológico. Hasta que comienza a ver seres al interior de su pieza en la noche, no pudiendo ella moverse. Que esto es, a ver, cuando usted está abducido, usted no se puede mover porque a ti te paralizan. Además del miedo feroz que te da, a ti te paralizan. Tú no te puedes mover. Y es como una parálisis del sueño. ¿Ya? Escuchas todo, sabes que estás despierto, pero tú no puedes mover un solo pelo de tu cuerpo. Y luego ve que sus hijos también empiezan a relatarle que en la noche han visto estas criaturas que las describen, como son clásicas, un poco más de 1 metro, con cabeza muy grande, en forma de pera invertida, con ojos que cubren el 30% de la cabeza, negros, muy profundos, y que da mucho miedo mirarlos porque ellos te dejan en claro, así como un cachorro, un perrito así que mira un amo así grande, uno le queda la sensación de que ellos son los que mandan. O sea, yo no soy Intimidante. nada. Es tremendamente intimidante. Sí, Uno se siente poca claro. cosa, como un animal así enjaulado al lado de algo que es mucho más grande que tú, siendo que son de este porte, nada. ¿Y eso sería alguna raza en particular o...? Le han puesto nombre, le llaman los grises, le llaman así por el color de su piel. Incluso muchas personas están de acuerdo que el olor que tienen, huelen, ¿sabe lo que huelen? O sea, eso es lo que dice la gente. Cuando uno prende un fósforo y lo apaga, ese olor que queda de pólvora, a eso huele. Ah, mira. Dice, eso es lo que huele. Incluso hablan telepáticamente con uno, pero emiten un ruido. ¿Y cómo es ese ruido? Es prácticamente igual a los chillidos de los ratones, si es que alguna vez alguien ha tenido en el entretecho ratones y hace así como que chillan. Ese es el sonido que hacen, que al parecer no es un tipo de comunicación. No es agradable. Dicen que son como bien traviesos, ¿o no? Esta es la raza que es como bien malo, curiosa. Que, Es que buen ¿o no? punto, ¿Sí? porque aquí quizás en el medioevo, si es que esto se viene dando de tiempos inmemoriales, lo confundían con duendes, quizás estos son los Exacto. demonios, quizás estos son los espíritus Los gnomos, que vienen. qué sé yo, Claro, y y los cuando confunde. imagínate el medioevo cuando se hablaban de que venían demonios a buscar vírgenes. Y esto es la misma historia, si vienen a buscar mujeres toda la razón. para Sí, hacer claro. implante y ovularla, ¿cierto? Exactamente. Claro. Entonces, en realidad es la misma historia, pero que una persona del siglo XX, del siglo XXI, tiene más parámetros como compararlo, y antes eran demonios que venían a abusar sexualmente de mujeres. Pero es una historia que se repite. Claro. Quizás esto viene sucediendo hace mucho tiempo. Como el trauco. Exactamente, pero es la misma idea. Un monstruo pequeño que mientras estoy durmiendo se mete arriba de mi cama y me hace cosas. Y yo no me puedo mover. Quedo, digamos, a la suerte de su voluntad. Y esta mujer los veía e incluso Los sus veía. hijos también. Y cuando ya sus hijos lo ven, porque al otro día ella trataba de convencerse que era un sueño, una pesadilla recurrente, Ya. producto de esta hipotética enfermedad mental que podría tener. Y ahí es cuando finalmente ella... ¿Cuál es el punto de inflexión? Que un día ella está afuera de su casa, está regando, creo, y arriba del techo aparece una nave grande, muy ya. cerca, y bueno, Evidente. como cualquier persona, uno dice, eso es un ovni. Ve algo similar como lo que están viendo en pantalla. Y vuelve a perder la memoria, y esta mujer, ¿cierto? Corinna Sebels, lo único que se le ocurre hacer es juntar todas estas piezas sueltas de un rompecabezas que ella ni siquiera sabía que existía, y dice, chuta, parece que a mí me secuestran los marcianos. O sea, eso es como lo dice exactamente ella. Sin regresión. O sea, logra juntar todo esto cuando ya
recordando y sin perder cuando ve la nave. Cuando ve un objeto volador no identificado encima de su casa, digamos, así como sin ninguna diplomacia. Aquí en este caso, Juan Andrés, había pasado harto tiempo, porque en otra oportunidad y por lo general es como hay un seguimiento, ¿no es cierto? Claro. Y no solamente esa persona se siente quizás un poco perseguida, sino que incluso esas personas ven avistamientos recurrentemente. ¿Este caso era así? Cuando ve la nave, ella tiene un flashback que lo tenía bloqueado y ella se da cuenta que ella, cuando chica, había visto esa nave y que estos seres lo había visto en distintas oportunidades, siendo ella una niña mucho antes de ir al colegio. Era como elegía. Tenemos las palabras de la propia Corina, mira. I remember being taken up in a very, very large ship, for lack of a better word. It was a gigantic room and it was round. It wasn't lit very well. With subdued lighting, it had a strange smell in the air, very cold, and I would just be placed on this stainless steel table. All of a sudden, to my left, this tall being with very bony structure started approaching me. He had a huge head, and it was kind of like lots of bone structure to his head. Large, black, almond-shaped eyes, slits for a mouth, no nose to speak of, no ears, very scrawny little body. And I remember feeling terrified. He didn't say it with his lips, I just heard in my mind. He said, "I'm the doctor." It was almost like, what's he going to do to me? There was another room that was there, and in this particular place, you could see hundreds of what looked like aquariums. And all these fetuses were in them. And I remember thinking, oh my God, and realized that they're coming, implanting women, and then they come back and they remove fetuses from us. Ya, este caso es a modo resumen. ¿Saben por qué? Porque vuelvo al libro de los estudios del psicólogo de Harvard, el señor John Mack. Ella recuerda que de chica la habían abducido, ya la habían elegido. Y cuando es grande, cuando ya es una mujer con posibilidad de fecundar vida, reiteradas veces la ocupan como un envase biológico para hacer esta mezcla y criar bebés en su vientre y que luego se los retiran. Ojo, en el libro de John Mack dicen que como tienen esta relación estas entidades con las personas que abducen, a las mujeres y en algunos casos también a los hombres, cuando los vuelven a llevar y lo recuerdan a través de regresiones hipnóticas, les muestran a los hijos, así como con orgullo, y es para que crean apego. Les traen un niñito, que es una mezcla, se parece mucho al humano, pero no tanto, y como que para que genere afecto. Y porque el hijo sigue viviendo con ellos, con estas entidades, se lo sacan, y digamos, ellos lo crían, pero después lo vuelven a sacar a esta persona para lo mismo, pero también le presentan a los hijos. Ya, pero pareció lo de Romanek. Sí. ¿Te acordáis la fotografía que se ve en su casa donde lo miraba al niño desde atrás? Pero ahí hay un elemento bien interesante. Ellos no tienen mucha diplomacia, pues no sé si es una experiencia muy grata. Tú mencionabas hace un rato que de alguna forma lo que ellos buscan en la raza humana sería el afecto, sería la emoción, digamos. Exacto. Desde ese punto de vista, lo que tú estás planteando es que, en definitiva, ellos carentes de emoción, en esta hibridación entre la raza humana y esta otra raza alienígena, al buscar el contacto, digamos, con el ser primogenio, digamos, la madre o el padre, por así decirlo, biológico, buscan efectivamente despertar la emoción, que es lo que ellos estarían careciendo. Claro, o sea, en el fondo, tomar este envase, generas el feto y después el feto necesita entender lo que es la interacción con las personas para generar un vínculo. Ahora, y ahí despertar es como Matrix. Claro, exactamente, eso sería. Esto me trae mucho recuerdo de que nosotros siempre hablamos acá al chico Javier, que dice que este año van a presentárselo alienígena. 10 días antes nosotros vamos a estar pensando, a ver si... Y en esa parte, cuando él cuenta eso, él dice que no solamente se van a presentar, sino que también se van a quedar, nos van a ayudar y nos vamos a mezclar.
A lo mejor están haciendo experimentos que algo que no previos ocurrió, y por algo se quieren mezclar con nosotros. Acuérdense que la misma Biblia, en las partes de los primeros textos del Génesis, hablan respecto a estos ángeles que bajan al cielo y que se quedan a vivir acá y que se mezclan porque les gustan las mujeres de la tierra. Sí, pero está ahí la raza de los gigantes. Exactamente, los Nephilim y todos los demás. Convivimos con ellos y ni siquiera nos damos cuenta, quién sabe. Exacto, y los gigantes, digamos, son los reyes de las primeras naciones de la humanidad. Tanto para los aztecas, digamos, para el antiguo Egipto. Entonces, al parecer, ellos generaron su raza de gobernantes y de ahí se mezcla con la otra idea, si es que de alguna manera no hemos sido dominados por ellos. Hay algo que llama la atención acá en esta cuña, en este relato, perdón, que hace esta mujer, porque de alguna forma uno entendería, a partir también de lo que cuentas tú del psicólogo de Harvard, ¿sí? Que ella fue abducida muchas veces, de pequeña, probablemente para extraerle este feto, este embrión. Ya. Sin embargo, en este último relato, que ella es el que acabamos de ver, sí, ella estaría por primera vez consciente de lo que le ocurre en la nave. Logra percibir la nave y logra percibir este espacio de experimentación donde están los distintos fetos. Es como que quieren que sepa. Exactamente, eso me llamó la atención. Precisamente las abducciones, tenemos declaraciones de este experto que habla, al parecer, de este tema. Y que habla, tratando de responder una pregunta que fue la primera que ustedes hicieron, ¿a quiénes se llevan? Claro. Más o menos, según los estudios, este experto llega a la siguiente conclusión, o esta es su declaración al menos, mira. If you work with an abductee, there's almost a certainty that either their mother or their father or both were abductees. Now, if that's the case, and it's intergenerational, it also means, it works the other way, it means that the children will be abductees. Discutimos bastante discutimos bastante si mostrar o no este testimonio. Porque la verdad, de los congresos que he ido, de gente, digamos, que se presenta, que confirmadamente sufre de estos raptos, para algunos, mira, mi idea no es preocuparlos, pero sí, hablando muy sinceramente, ya en la confianza que tenemos con usted y que le gusta este tema, si usted tiene alguna sospecha, trátese. Hay terapeutas especializados en esto porque es un tema muy complejo, porque si a usted le pasa, lo más seguro, como decía el doctor, es que también le pasa a tus hijos. Porque es un asunto de línea genética que les interesa. Como transgeneracional. O sea, si tu padre tiene ciertas características que le interesa, tú también. Entonces, digamos, para ellos tienen más muestras, por supuesto. Yo no sé si para en algún momento, pero hay una relación padres-hijos. No sabemos cuántas generaciones hay. Pero ahí yo siento que hay que, además de tener esta información, porque, por ejemplo, la gente que nos está viendo es porque le interesa este capítulo del Proyecto OVNI, porque le interesa saber qué significa los encuentros cercanos del primer al cuarto tipo. Pero de ahí uno tiene que tomar más conciencia de esto también. De pronto uno deja pasar tantas cosas y no las ve. Para la gente que se une a nuestra sintonía, decirle que estamos hablando precisamente de este encuentro, del último, del cuarto tipo. Y no solamente eso, no solamente su definición, qué es lo que significa, a quienes finalmente está predeterminado vivir este tipo de experiencias, sino que también tenemos los testimonios y los relatos de personas que han sido protagonistas de estas historias. Algo que nos llama mucho la atención y que en realidad tenemos una alianza muy cercana que tiene que ver con la isla Friendship, que está al sur de nuestro país, una isla al cual en otra oportunidad lo hemos dicho, personas que han querido dar con el paradero de la isla, lo ven en algún mapa, geográficamente lo ubican, pero cuando quieren llegar a ella no está, desaparece. Vamos a ir con eso en un ratito más, Alfa. A ver, quiero ya en la confianza, como dije anteriormente, quiero darle algunos datos. A ver, esto es a modo de experiencia. Y no hablo patuamente porque es una experiencia personal y también con lo que me ha tocado conversar con personas, digamos, que tienen que ver con estos temas o que le ha ocurrido algo así. Si usted cree que en algún momento sufrió algún tipo de este rapto, algo que es relativamente característico, pero que no es sine qua non, vale decir, no siempre esto es para todo, es que suele haber una interferencia en esas personas con los aparatos eléctricos. Estoy hablando de estas personas que no le prende el computador a él y llega otro y al que no le funciona la impresora. Generalmente estas personas, yo no sé por qué, quizás porque tienen algo, suele tener un problema de interacción con los objetos electrónicos. Algo magnético. Como algo magnético, al parecer. Hay digamos, gente no que es tiene siempre, eso. pero claramente. Sí, y se le echa a perder todo. Exacto, que yo haría una sumatoria de cosas. Yo no podría decir, si te pasa esto, es porque, pero vamos a dar una serie de datos. Y aquí, en el siguiente caso, esto yo lo puedo dar fe de ello, como digo, a modo de experiencias personales. Pucha,
yo espero que les sirva. Cuando a uno se lo van a llevar o vienen a ti y van a hacer lo que sea en tu propia casa o en tu habitación sin que te saquen de ahí, porque ellos vienen a hacer un trámite corto, no sé qué quieren en realidad, y se van, hay algo que es muy característico. Son dos cosas en realidad, y que varias personas que yo he leído sus relatos, varios cuentan lo mismo, no todos, pero varios coinciden en lo siguiente. Dos cosas. De partida se genera una cúpula de silencio. No sé si alguna vez a usted le ha pasado que es como, que no es cuando uno dice, hoy pasó un angelito, que es cuando todos se quedan callados. No, se genera algo así como un sellado al vacío. Es como que los sonidos externos desaparecen. Hay un silencio, pero completo, que te inquieta. Así como, uy, va a pasar algo. Así como que queda todo silenciado, como que se le hubiera apagado el volumen a todo como afuera. Como si te taparan los oídos. Y yo, exacto, yo no empiezo a meter ruido así porque piensa que o perdió la audición o todo lo demás. Ok, pasa eso primero. Loco. Luego hay un ruido que yo siempre lo he dicho, que suena como las antiguas puertas que se abren solas, ¿cierto? Las puertas automáticas, que es como la expresión, como las del metro, que es como... Claro, claro. Así como la presión. Empieza a escucharse ese ruido. ¿Por qué? No sé. Y lo que es categórico, y ahí mando un saludo a mi madre, que por desgracia sabe estas cosas, aparece en tu habitación como un láser, eso aparece, una luz perfecta, como así... un puntero. Como un puntero. Pero no un puntero, es constante, como un láser de color azul. No sé por qué, te estoy diciendo lo que se repite. Aparece un color azul que va de una muralla a otra, porque parece la luz viene de afuera y atraviesa esto y se ve. Pues bien, algunas de estas características son las que pueblan el caso del siguiente testimonio que quiero compartir con ustedes. Carla Batista, esta mujer de Portugal, que esto fue un caso muy investigado y decidor porque ella tenía pérdidas de memoria. Ella le decía a sus amigos, oye, parece que me están secuestrando los extraterrestres, se rían de ella, hasta que le ocurrió estando ellos presentes. Wow. Y de ahí esto generó un tremendo estudio. Quiero presentar con ustedes el testimonio de esta mujer de Portugal, Carla Batista, que es uno de los más interesantes en encuentros cercanos del cuarto tipo. Atención. Salen de aquel lugar 2 coches, ella con 2 personas más dentro del coche y 3 personas más en el coche de delante. Pasan el puente 25 de abril y nada más pasar, hay un reclamo luminoso que al pasar ellos se apaga. Unos minutos más tarde, uno de los amigos dice que hay una estrella que parece seguirles. Y al mismo tiempo, parece que está perdiendo el control del vehículo. Parece que el coche no quiere andar. Parece que el coche se estuviera levantando. A ella incluso le cuesta respirar. Quiere que el coche que va delante se detenga. Quiere salir de allí. No lo consigue y de repente ve todo nublado. Deja de ver y grita, paren, paren, paren. Cuando logran detener los vehículos, Carla se encuentra en un serio estado de shock. No recuerda nada. Ella apunta que había unas marcas, tipo quemaduras, en la parte superior del coche. Aquel coche nunca más volvió a funcionar. A la mañana siguiente detecta unas manchas. Una mancha debajo de la barbilla y otra en la zona del ombligo. Como unas incisiones. Marcas en el cuerpo, un automóvil que deja de funcionar, muy característico las abducciones que se producen en carretera. Ojo, el número que voy a decir, el 85% de las abducciones suceden en los automóviles, no en las habitaciones, no en la casa donde tú duermes. ¿Por qué? Yo podría pensar que es porque la oportunidad hacia el ladrón, es porque si están solos y va ahí una nave y te mira y dice, tú le doy. Pasando, ¿no? Pero eso... le importa un pito, aquí iba con gente. Ya. Exacto, aquí perdieron toda diplomacia, pero también lo que acabo de decir, pierde asidero porque en realidad parece que buscan a ciertas personas a lo largo del tiempo. Entonces, no tiene que ver con la casualidad de la oportunidad de ver a alguien solo en la carretera, sino que los buscan por determinadas características. Porque de alguna forma, o puede que en algunos casos no. Incluso este caso sería una mujer que también lleva un largo periodo. Un largo periodo de investigación o de observación por parte de los extraterrestres. Y por otro lado, todos los casos que hemos visto anteriormente también tienen esa característica, y lo dice el especialista, que muy bien lo plantea Lama. Es como una especie de familia, digamos, de herencia, un linaje que se va siguiendo. Sí, no, una buena noticia. Tenemos más casos igual de impactantes, incluso de abducción, pero también de desaparición en algún momento. Gente que nunca más volvió.
de gente que nunca más volvió, y como ya lo hemos adelantado también, Isla Friendship. Un caso impactante también, un relato de una persona que finalmente es curada del cáncer gracias a estos habitantes de la Isla Friendship. Isla, atentos, que está en nuestro país, al sur de nuestro país, y que no todas las personas dan con ella. Vamos a hablar de esto y mucho más para ustedes en vivo y en directo aquí en Así Somos, al regreso a esta pausa comercial. Muchas gracias por esperarnos. Estamos de regreso en Proyecto OVNI, en vivo y en directo como todas las noches para ustedes. Hemos estado revisando algunos casos. A continuación iremos a nuestro tercer caso. Es bien impactante lo que viene a continuación, Juan Andrés, queridos compañeros, porque tiene que ver con una desaparición importante en esta abducción, en este caso. Lo que tú dices es muy importante porque toda abducción, o su gran, inmensa mayoría, a la persona la regresan. Ojo, otro dato más, me acabo de acordar. Luz azul en la pieza, este sonido como de puertas que se abren automáticas. Se genera una campana como de silencio absoluto, ¿no? De ruido, exacto, como al vacío. A veces uno vuelve y despierta, es todo por separado, todo esto puede tener una explicación. Lo que pasa es que cuando se empieza a juntar y es muy recurrente, es lo que, claro, mi recomendación es que lo vea. Es que uno aparece en otras partes de la cama. Hay gente que aparece con el pijama dado vuelta, así como que trataron de ponerte el pantalón como camisa y el pantalón te lo trataron, o sea, la camisa lo trataron de meter por las piernas. Pero eso después que te abdujeron, no es como una señal previa. Claro, lo estoy diciendo así como tratando porque nosotros lo aceptamos, pero al llegar de vuelta es como que no supieron cómo vestirte. O hay gente que aparece durmiendo debajo de la cama, pero en el medio de la cama, pero debajo. Como que no saben dónde vas. A mí me llama la atención que te devuelvan. Son datos que doy nomás. ¿Por qué te devuelven? Porque ellos perfectamente podrían no estar ni ahí, no tener como ningún tipo de apego con nosotros. ¿Por qué no? Y dejarnos allá, no sé. Es que lo que pasa es que ya tomaron lo que necesitan de ti. En realidad ellos no tendrían que hacerse cargo de ti porque tú no tienes nada que aportarle. Te necesitan para algo. Para algo, y eso ya está. Es como, claro, alguien quiere sacar una muestra así de un animal en la selva, pero llevarme el tigre para la casa un cacho. Entonces, nada. Atención, como decía, la gran mayoría, porque esa es la idea, a la persona que secuestra la regresa, ¿ok? Pero hay 3 casos, capaz que haya más, pero yo recuerdo 3 casos, que por eso son tan importantes, donde el encuentro con estas cosas fue súper desafortunado. Uno de ellos, que es uno de los más estudiados, porque obviamente quedaron las grabaciones, tiene que ver con la abducción y desaparición de Fred Valentich en Australia, joven de 20 años que era un aprendiz de piloto. ¿Y qué es lo que pasa? Él estaba en sus primeras horas de vuelo y él comienza a hacer un relato. Pasan cosas extrañas. Absolutamente. Sí, ¿Qué para los pilotos? Sí, algunos, bueno, a él se lo llevaron. Se lo llevaron. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Este piloto, esto es en octubre del año 78, comienza a hacer un relato de que mientras va en el aire, lo que ve. Lo que él describe es una persecución. Él ve una nave que no tiene hélices, no tiene alas, no tiene sistema de propulsión, y empieza con una luz tremenda a jugar con él, a posarse de un lado a otro, y empieza a llamar a la torre de control. El hombre está en sus primeras horas de vuelo, está aprendiendo a ser piloto, y le dicen, es que no aparece nada en el radar, pero es que ayúdeme, ¿qué hago? Porque quiero ir para allá y esto se me pone al frente, tengo miedo que va a chocar, no sé lo que es. Y la verdad es que de ahí desaparece, se corta la comunicación, no encuentran el avión, están arriba, no están en el mar, ni mucho menos, están arriba, digamos, donde hay un terreno relativamente desértico. Estamos en Australia, que sería fácil encontrarlo, pero desapareció completamente este muchacho. Avión incluido. Con el avión incluido, y él dice que el avión, como veíamos en el caso anterior de Portugal, que la nave como que succionaba el avión, como que lo tiraba a su lado, como que se lo estaba llevando. Se corta la comunicación y es el hombre que está hablando con él de la torre de control, que le está tratando de dar instrucciones, pero no logra entender lo que está viendo este joven piloto, que nos cuenta finalmente cómo se resume este caso. Atención, mira. Well, he just made a standard position report over Cape Otway with an estimate for King Island. I think he said he was operating below 5,000, and that was it. But 47 minutes into the flight, their conversation takes an unexpected turn. Frederick said, Melbourne, this is Delta Sierra Juliet. Is there any known traffic below 5,000? I said, Delta Sierra Juliet, no known traffic. It seems to me there's a large aircraft below 5,000. I got him to describe the aircraft. It is 4 bright, it seems to me like landing lights. Then he
said, the aircraft has just passed over me at least 1,000 feet above. He's flying over me 2-3 times at speeds I could not identify. Just listening to him, I can still remember it distinctly. He definitely sounded as if he was under stress, and I could just picture him sort of in the aircraft looking around for this object in the sky. Moments later, Fred stops talking, and strange metallic noises crackle across the airwaves. Before Roby can ask Fred what they are, the line goes dead. Las comunicaciones murieron. Sí, a ver, hay que entender de que esto no es tan extraño, o sea, está muy bajo dentro de la estadística, pero ha ocurrido un par de veces donde a la persona, volviendo al tema de que va un automóvil en la carretera, se llevan, que era este caso que nunca salió, de este caso en Chile, se llevan a la persona con el auto y todo. O sea, me refiero, con el auto ingresan a la nave, los meten con plataforma, claro, y después lo regresan con auto, los que viven para contarlo, pero se llevan todo de un viaje. De hecho, hay otro, mira, de verdad estoy siendo súper riguroso de cómo todo esto se ha estudiado, porque a algunos les va a parecer cada vez más delirante algunos relatos, pero muchos casos, cuando digo muchos son 5, pero más que suficiente para mí, es que las personas que les detienen el auto en la carretera, ¿y cómo los sacan? Los sacan por parte. Dicen que su cuerpo comienza a desmembrarse y ven que atraviesan el techo del auto y los sacan y se rearman allá. O sea, sale primero un brazo y todo sin que te duela, obviamente. Y como te sacan, o sea, tienen esas capacidades. Pero sabes que es como la fuerza magnética de cuando hay dos imanes que se están por acercar y ¡boom! Era como lo que le pasaba al piloto, que sentía también que se lo estaban llevando. El caso también del auto. No además, puede determinar la velocidad no es casual que sea de metálico, ¿no? O de metal, o de fierro, como ustedes lo quieren llamar, y al parecer tiene una facilidad para ello, más de ingreso. Según lo que yo he escuchado, interfieren todos los aparatos electrónicos. Por ejemplo, las radios se empiezan a escuchar con interferencia, si hay alguna nave cerca ahí rondando. ¿Te acuerdas lo que pasó en el aeropuerto en China? Que están todos, paran todos los vuelos, y cuando empiezan a llamar a la Fuerza Aérea y todo lo demás, botan todo el sistema eléctrico del aeropuerto. Eso fueron los noticiarios, desde la hora. Pero lo votaron por el momento que estuvo, y cuando sí, pese a aquello, empiezan a llegar los aviones, antes que lleguen al lugar, pero ya se venían en camino, ¡pum!, se vuelan para todas partes. Bueno, todas las descripciones que se han hecho del Triángulo de las Bermudas, las desapariciones, está pensando lo mismo, tienen exactamente las mismas características. La misma tónica. Ahora, llama la atención porque en el caso del Triángulo de las Bermudas, las desapariciones han sido totales y nunca más se han recuperado. Barcos enteros, aviones, etcétera, etcétera. En este caso, ¿volvió la persona y el avión? No, nada. No volvió nada. ¿Desapareció? No, eso es lo loco, porque están en una zona geográfica donde podrían encontrar los desechos del avión, porque es una parte que hay casas más allá. No, pero ¿lo devolvieron? Como te digo, no. O sea, nunca más. No apareció más. Ni el avión ni él. Claro, pero me refiero, no fue un accidente. Qué locura. Porque ya, supongo que chocó. Le pega, el avión cae y bueno, van a recuperarlo. No hay avión y no hay cuerpo, no hay nada. Y además tenéis la prueba de que él se comunicó con la torre de control y dijo que vio una nave. O sea, ahí ya no. Claro, tuvo un largo relato con respecto a aquello. A ver, como expliqué al comienzo del programa, estamos viendo los encuentros cercanos del cuarto tipo, ¿cierto? Que tiene que ver con una interacción ya con los seres detrás de esta tecnología. No es simplemente ver una luz. Dentro del encuentro cercano del cuarto tipo hay dos. El más común es un secuestro, es una abducción. Tú no quieres que pase esto, o por lo general ni siquiera lo recuerdas. Y cuando lo recuerdas, no es algo muy bonito en tu vida, por lo general. Pero está la otra excepción, que es cuando tú eres invitado y tú conscientemente vas y te metes al lugar donde ellos residen, o la nave que pilotea. ¿Como voluntario? ¿Cómo te invitan? Es voluntario. Como en el caso de la isla Friendship, que obviamente te hacen abiertamente una invitación, o como ha pasado, donde aquí podría estar toda la noche porque este tema ya me fascina, donde va un automóvil y alguien saca a pasear el perro, por ejemplo, así que iba con él, y se ve que hay una nave
y se bajan las personas, se quedan mirando y les enseña y terminan conversando 20 minutos con la persona. O como en el caso, digamos, con el Papa Juan XXIII, que según su secretario cuenta de que interactuó con él. O sea, a veces donde ha habido una conversación amable y como, uy, qué bueno haber hablado contigo, bueno, seguimos nuestro rumbo. Y hay un caso muy famoso también en el sur extremo de nuestro país, donde una señora cuenta de cómo llega un hombre a pedirle la puerta y le pide por favor si le puede dar agua y que la necesita para su vehículo, y que dice que está con un traje plateado, y cuando sale a ver, porque le pasa un jarro con agua, y así una cuestión colocada al frente de su casa, una nave, y algo hace con el agua, se devuelve, le da muchas gracias, y esta cuestión, así como con una luz, se integra y se desaparece. O sea, a veces han venido a tocarle la puerta a alguien, se les puede ayudar con algo, y ha pasado, es muy raro, pero bueno. Vamos a entrar de lleno a continuación a Isla Friendship y todos los misterios, pero luego de este consejo que el mismo Salfate nos tiene para todos, miren. Queridos amigos, les cuento que tengo el agrado de presentar a la nueva integrante de nuestra querida familia, Mr. Big. Miren qué maravilla, la nueva Mr. Big, como puedes darte cuenta, ahora en lata. Esto es porque tú lo pediste. Desde este momento, la energía oficial del carrete también viene en lata. Tu Mr. Big de siempre, ahora en formatos de 500 y 250 ml. Exquisita, refrescante y te prende toda la noche en todos tus carretes. ¡Salud! Salud, maestro. Salud. Salud. ¿Cómo goza? Realmente exquisita, nueva Mr. Big lata. No es una lata, es Mr. Big. Muy bien. Mr. Big, que nos acompaña cada noche aquí en el programa en vivo y en directo. Ok, metámonos a tierra derecha, ya. ¿Te parece? Sería encuentro cercano al cuarto tipo porque aquí uno tiene una interacción, esta vez por invitación, de una forma pacífica, donde no hay pérdida de memoria, donde tú estás consciente todo el tiempo, pero ojo, hay casos de alteración del tiempo cuando tú has tenido contacto, según algunos cuentan. Aquí tenemos un caso que ya vamos a mostrar con la gente de la Isla Friendship. Ahí estamos viendo a Octavio Ortiz. Un personaje, agradezco a su familia porque en muchas ocasiones me abrió las puertas de su casa. Son grandes personas todos ellos, e incluso cuando fuimos invitados como parte de la producción de la Si Somos años atrás, ellos nos hicieron no una demostración, pero en el momento que estábamos en su casa pudimos ver las naves con las que ellos interactúan, digamos, recurrentemente, y que incluso hablan con ellos. Perdón, tengo una pregunta. Vale. Una diferencia, los que te abducen a la mala, ¿sí? ¿Serían los grises? ¿Y los que te invitan serían de otra raza? No, en ambos casos, por los testimonios, son diferentes. O sea, los grises como lo común, pero yo no te podría dividir. Son más mala onda. Raza. De hecho, se supone que los grises no son seres generados naturalmente en sí. Son ya el experimento genético de otra raza. Ya. Son como robots biológicos. Por eso es como que no tienen... No sienten. Sí, no tienen ninguna delicadeza contigo. Yo en algún momento leí que habían dos tipos de grises. Los grises altos y los grises bajos. Sí. Y que los altos eran peligrosos. Sí, y son como los jefes, eran como el médico de cabecera. ¿De qué lo hablamos? ¿Cómo eso, exactamente? Ya, pero perdón, altos 3 metros... No, 2 metros. 2 metros. Claro. De 2 metros para arriba. Ya. Y los otros son de metro. Sí. metro exactamente, ya. Pero ya la vez que tú estabas enfermita, Camila, hablamos de un caso chileno muy reciente, donde una familia en Balsa del Yeso, acá en el Cajón del Maipo, vio estos 3 ceros gigantes, que eso está en pañales. Estaban aterrados. Lo tenemos que volver a revisar eso en algún momento. Ya, ¿qué es lo que pasa? La Isla Friendship se hace conocida gracias al programa OVNI, ¿cierto? Una investigación particular que hizo Rodrigo Fuenzalida, sociólogo, ¿cierto? Y reputado ufólogo. Y aquí aparece el primer nombre. Ya vamos a ir a Octavio Ortiz, con quien tuvimos la oportunidad de hablar, pero también tenemos una entrevista con Ernesto de la Fuente, que fue el primer testimonio de primera vez que nos enteramos de que alguien con una enfermedad, un cáncer pulmonar terminal, el hombre fumaba como carretonero, es invitado a esta isla. Y hasta el día de hoy el hombre fue curado absolutamente en un 100%, cambiando no solamente su sistema respiratorio, sino también su forma de pensar. Lo escuchamos de sus propias palabras. Ernesto de la Fuente nos habla cómo fue su primera interacción con la gente de la Isla Friendship en Chile. Yo, la verdad, es que llegué con cáncer y salí sin cáncer. Lo que no puedo responder es cuánto tiempo estuve allá, porque yo creí que había estado unos pocos días. Estoy profundamente agradecido de los Friendship, porque no solamente porque salvaron mi vida, sino que me hicieron verla de otro modo.
Juan Andrés, este señor que nos da este testimonio, Ernesto de la Fuente, ¿luego tuvo contacto con ellos o por lo general? Nunca más. Es que viven esta experiencia que es impactante y queda en eso nada más? Solamente queda en eso. Y es muy parecido a una abducción. Claro. O sea, ya tienen lo que necesitan de ti, ya te hicieron, digamos, un trabajo médico milagroso y ya estamos. Y aunque tú quieras, no te vuelven a llamar. O sea, ellos te invitan, pero sí, la única invitación, excepción es Octavio Ortiz, que ya vamos a mostrar los testimonios de él, que él se comunican preferentemente a través de radio con él. Pero hay horas de grabación, él es uno de los casos más estudiados, han venido de todo el mundo a hablar con este hombre, con las cosas que han sucedido en el interior de su familia, son bien impactantes, la verdad. Ahora, vamos precisamente a Octavio Ortiz, este radioaficionado, que es la primera vez que él, con una radio con una amplitud abierta, descubre que hay una persona que de alguna manera está pidiendo ayuda desde un barco, y que dice que hay una nave que se le está acercando y ese barco después se va a convertir en el medio de transporte oficial de quienes llegan a las cercanías de Chiloé, y luego este barco es el encargado único y exclusivo para llevarlos a esta querida isla de Friendship. Hay coordenadas, algunos dicen que está cercana a la isla Chonos. Ojo, esto está dentro del archipiélago, o sea, la cantidad de islas que hay ahí, no todas están debidamente, creo yo, cartografiadas. No es fácil también. Suma lo que hemos hablado en este programa, que la isla tiende a hundirse y a volver a la superficie dependiendo de su necesidad. Sí, espérate, eso es una teoría, eso es lo que se dice, en realidad no lo podemos asegurar, porque también hay otra que parece ser que es la que más pesa, y es de que, chute, ya es bien complicado lo que voy a decir, pero fue la conclusión que llegaron varias personas cuando se hizo el programa OVNI, es que la gente de la naval de nuestro país sabe de esto y hay un acuerdo, digamos, de no molestarse y ellos, digamos, procuran, digamos, que nadie se acerque demasiado tampoco a la isla. Hay una protección. Claro, hay un código al parecer. Hay un código que se está respetando. Porque quizás hay un intercambio que nosotros desconocemos ahí que puede ser a mayor nivel. No será ni la primera ni la última. No va a ser la primera ni la última, muy bien, Camila. A propósito de la gente que vive ahí, me causa mucha curiosidad, no solamente en sí la isla, cómo funciona, debe ser una ciudad ahí totalmente armada funcionando. Sí, como una instalación. Pero ¿cómo son los habitantes de Isla Friendship? Veíamos ahí esas imágenes particularmente, son más humanoides, pero con aspecto nórdico, con también dones o capacidades de sanar. ¿Esas son sus cualidades principalmente? Sí, parecen, dicen, como, como mormones, así como los elders, los norteamericanos. Personas altas con rasgos anglosajones. ¿Cierto? No tienen nada raro en realidad en el rostro, no es como una persona, digamos, rubia alta, pero como los ojos más grandes, no. Como una persona normal. Y muy altos, pero altos propios de la raza de ellos, ¿cierto? Que nosotros somos más bajos acá. Hablan como un castellano vernacular nomás, y como con un acento, ya sea europeo, entre alemanes, gringos, en fin. Y entre ellos se hacen llamar, así se comunican hacia el exterior, con nombres de ángeles, como Ariel, Miguel, Rafael. Entonces eso obviamente eleva un poco también el tono de misterio. Y siempre en sus mensajes, siento que son personas de alta tecnología, de mucho conocimiento médico, que podríamos designar así como de buena primera como científicos, que tienen una tecnología improbable para nuestra evolución en estos momentos, es que citan mucho vínculos cristianos, citan a la Virgen, citan a Jesús, es como que donde pueden meten eso en parte de sus diálogos. Entonces, a ver, para que se entienda como resumen, no estoy diciendo que esto sea, pero desde cómo se ve desde afuera, serían como científicos europeos de la Tierra que en algún momento hicieron contacto con extraterrestres y conviven con ellos y disfrutan de su tecnología, y que tienen una férrea creencia cristiana, o extraterrestres con aspecto humano que para tener un mejor diálogo con nosotros se aferran, a menos que ellos también quieran en lo mismo, en una base religiosa conocida por nosotros como cristianismo. Según lo que yo tengo entendido, ellos pertenecerían como a la raza de los pleiadianos. La gente puede buscar en su casa en YouTube mensajes de los pleiadianos, que también son mensajes muy de sanación, de elevación de la conciencia, de espiritualidad, de trascendencia, que serían precisamente una raza alienígena
que puede ayudarnos. No sé por qué no están acá así como instalados, o tal vez lo están de una forma muy... lo han explicado, dicen que no pueden entrar en un sistema de coacción, dicen que no pueden intervenir hasta ese punto. Porque a lo mejor nos tienen que respetar el libre albedrío, pero casualmente lo que tú dices, que también es súper importante, es que todos tienen nombres de los 7 arcángeles, po. Entonces, claro, eso... suma que su raza habla del trascender de la conciencia, de la elevación, a mensajes medios cristianos, porque habla mucho de Cristo, del cuerpo crístico, del yo soy, de San Germán. Exacto, eso también tiene que ver con Chico Javier, porque él es cristiano a morir, con la Virgen, ¿cierto? Y él mete a los extraterrestres como parte de, como la religión. A ver, yo debo decir que sí, el cristianismo en sí tiene algo que es por lo menos interesante, incluso las personas que lo vinculan más con las instituciones que dicen representarlo, con la Iglesia Católica y todo lo demás, y que, bueno, le hacen un flaco favor, digamos, a la religión cristiana en sí. Pero hay que reconocer que dentro de las distintas religiones que existen, la mayoría nace de una práctica personal, humana, que termina alguien elevando su conciencia y termina llegando a una meta. Pero la religión cristiana es la única que es de revelación. Vale decir, no es de un ser humano que crece personalmente y se da cuenta de cosas, sino de algo que directamente viene de arriba hacia abajo, del cielo hacia nosotros, es revelado. Entonces, eso es algo que ha convencido a muchos grandes intelectuales de que quizás es una religión en sí misma que amerita que sea estudiada con importancia, porque quizás es lo más importante. Volviendo a Octavio Ortiz, el señor que está en pantalla, él nos cuenta de cómo a través de su afición en la radiocomunicación, habla cómo una embarcación tiene un encuentro con estas naves. Posteriormente, él comienza a hablar con los habitantes de la isla Friendship, que se presentan con ese nombre, Amistad. Eso es traducido directamente desde el inglés. ¿Cómo fue su primer encuentro? ¿Cómo fueron las primeras interacciones por radio antes de que él siquiera sospechase que estaba hablando con personas con tecnología y con conocimiento extraordinario y con cualidades médicas que hoy día no entendemos? Él mismo lo relata. ¿Cómo se inició el primer contacto entre su familia y los habitantes de la isla Friendship? Junio más o menos del 85. Nosotros conocimos por radio, te digo, conocimos a un capitán de un yate, su nombre era Alberto, y el yate el Mitilus II. Hasta que un día nos dijo, conocí unos gallos raros, parece que son gringos, me contrataron, voy a trabajar con ellos, viven en una isla, y un día te voy a presentar a uno. Y efectivamente nos presentó a uno. Bueno, ese es la noción de que hay cosas extrañas que suceden en el sur de nuestro país y que esta embarcación luego se va a convertir en el transporte oficial de las personas que son invitadas a esta isla. Nunca han invitado, excepto a Octavio Ortiz y su familia, sin que tengan ninguna condición o problema físico. A ellos se les invitó simplemente por ser ellos y porque había un vínculo de amistad, prácticamente. Pero fíjate que ellos decidieron no ir. Ellos iban a ir. No fueron. ¿Sabe por qué no fueron? ¿Por qué? Porque en una de sus tantas conversaciones, ellos en una, no sé si fue con esta intención, pero demostración de poder, le probaron que ellos podían saber sobre eventos que estaban por ocurrir, como la tragedia del Challenger. Esto siempre lo tengo que corregir porque no sé por qué siempre se entiende mal. Ellos no provocaron la destrucción del Challenger, pero sí le avisaron a Octavio Ortiz que mirara la tele porque iba a ocurrir. Y él ya estaba la invitación hecha, él ya tenía las maletas, se iba en 3 días más, ponte tú, y le avisan que va a pasar esto, prende la tele porque era cadena en todo el mundo, claro, en directo. Y ve que explota, digamos, este transportador espacial. Y ellos quedan así como ya, estos tipos se pasaron, y ellos les generó un miedo y deciden no ir. Precisamente sobre las capacidades de predecir el futuro es que el propio Octavio Ortiz nos cuenta que ahí se le generó, digamos, un pequeño susto, digamos, a su núcleo familiar. Atención. ¿Es verdad, don Octavio, que en distintas ocasiones la gente de Friendship los ha alertado sobre ciertos cataclismos o catástrofes
porque me acuerdo que alguna vez usted me contó sobre el incidente del Challenger. Sí, incluso sobre el ataque a las Torres Gemelas. ¿Es tan así? Sí, y sobre algunos terremotos en algunas partes. México, en una oportunidad, y no sé si Costa Rica o Puerto Rico, por ahí también hubo, El Salvador también. En una oportunidad nosotros tuvimos a uno de ellos en nuestra casa. Wow. Un día llegó uno de ellos con Ernesto, un tipo alto, grandioso, y tuvimos una pequeña conversación así de que ahí se tomó un vaso de jugo de ciruela natural, y un tipo que miraba mucho y hablaba muy poco. Mire, dijo, ustedes aquí, en este país, dijo, ¿ya? Tienen un terremoto más o menos con la misma frecuencia con que cambian de presidente. Me di más cuenta ahora en el 2010, porque el primer libro que yo saqué, que salió en España, y que salió publicado en el 2009, 2007, no me acuerdo ya cuándo, yo en ese libro cuento esa parte que me dijo este tipo, en Chile tienen un terremoto más o menos con la misma frecuencia que cambian de gobierno. Y justamente pues, vino el cambio de Piñera y vino el... Entonces, Juan Andrés, escuchando estas declaraciones, y en términos más simples, ¿ellos serían también una suerte como de pitonizos? Se supone porque no es que ellos lo generan, tú has dejado súper claro eso. En el caso del Challenger, no es como que ellos generaron eso. Sin embargo, saben que va a ocurrir. Sí, tienen la capacidad de leer tus pensamientos, son telépatas. Ok. Supongo que a partir de esa capacidad también pueden entender cómo funciona la malla de la realidad, en donde pueden adelantarse a sucesos inevitables, porque algunos supongo que todos se pueden evitar, que están por suceder y que tienen, digamos, algún peso social, digamos... Perdón, él nunca fue a la isla entonces. Octavio Ortiz no. Iba a ir, pero no va por esto mismo. ¿Y posteriormente siguió manteniendo contacto por radio? Sí, absolutamente. ¿Hasta el día de hoy? Sí, hasta el día de hoy. Me acuerdo que la otra vez mostrábamos estas señales que dejan en la Tierra. Sí. Y ¿te acuerdas que descubrieron que muchas de ellas tenían relación con eclipses? Ah, de veras, con elementos astronómicos. Y que los eclipses tienen relación con catástrofes naturales también. Pues, toda la razón, Carlita. La otra vez hubo un eclipse y hubo el temblor acá. Sin lugar a dudas. Entonces sí, pues, calza todo en cuanto a que ellos deben querer advertir de cierta forma porque saben lo que va a ocurrir. Y tal vez no es que lo sepan de pitonizos que son, sino que porque manejan información del universo. Ahora, aquí se rompieron todas las barreras porque... Allá afuera hablan en símbolos, en códigos, que sí, que no, que me muestro, que no me muestro, pero con él la cosa es directa. Ojo, va a pasar tal cosa, tal día. Hablan con él. Entonces, en el caso de Octavio Ortiz, amerita estudio, porque aquí hay una línea directa con los habitantes de Friendship, al punto de que en algún momento fueron a su propio hogar. Vuelvo a Ernesto de la Fuente, que quiero presentar dos cosas. Primero, con respecto a la cura del cáncer de él, y lo que a muchos les interesa, digamos, porque es una curiosidad, digamos, irreprochable, que es cómo es la isla de Friendship. O sea, ¿qué es lo que se ve al interior? Claro, ¿cómo son las instalaciones? Vamos primero al testimonio de él y luego cómo nos describe en el lugar donde estuvo y cuánto tiempo. Aquí viene una cosa misteriosa. Atención. Yo, la verdad, es que llegué con cáncer y salí sin cáncer. Lo que no puedo responder es cuánto tiempo estuve allá, porque yo creí que había estado unos pocos días. Estoy profundamente agradecido. De los Friendship, porque no solamente porque salvaron mi vida, sino que me hicieron verla de otro modo. A ver, quiero de inmediato, Ernesto de la Fuente, el relato de la descripción que él hace del lugar donde estuvo en la isla y cómo se ve, cómo luce. Dice así, señor director. Había una piscina temperada, 3 grandes invernaderos, salones con televisión satelital, o sea, veía los canales, digo, y otras comodidades que yo jamás me hubiera imaginado en un lugar como en el que llega con el barco. Uno se encontraba con mucha gente en los pasillos, todo el mundo sonreía y nadie hablaba muy fuerte. No recuerdo haber visto una clínica u hospital, sin embargo, él fue sometido a una especie de como, acuéstate acá, te vamos a poner como una sonda, así como que emitían un tipo de sonido, y así fue como lo curaron. Y aquí viene algo increíble. Dice, como yo no podía salir al exterior, porque por el clima y todo esto son como instalaciones subterráneas, yo calculo, dice, que debe haber estado 4 días, más o menos. Una semana no, pero 4 días cree él. Pero lo que le llama la atención es que este hombre, bueno, que él vivía solo, de hecho no tenía clara noción de la fecha, porque él ya se había dado así por muerto.
es que él claramente, cuando él entró, era invierno. O sea, él llegó en época de invierno y cuando salió, estaba todo florecido. Él salió en primavera. Vale decir que más que 4 días, él debe haber estado por lo menos, ya de la mitad para adelante, unos 2 o 3 meses. Pero él lo siente como 4 días. No te puedo creer. La pérdida de noción de tiempo puede tener que ver con, claro, evidentemente puede tener que ver también con este espacio tan particular, digamos, y la dimensión en la que estaba. Él no se vio, no sé, con la barba crecida o el pelo. No, porque él está dentro de este espacio temporal. Como que se detiene el tiempo también para él en lo físico, o sea, te crece la uña, te crece el pelo, que en la isla ¿no? el tiempo es distinto. De cierta manera, parece que esas alteraciones, como en el caso del Cabo Valdés, pueden ocurrir de un lado hacia otro de una manera muy distinta, la verdad. Pero sería entonces, desde ese punto de vista, uno podría pensar que la isla Friendship se establece como una especie de portal, como una dimensión particular, digamos, a raíz justamente de la observación que hace Camila, que es bien interesante, porque en definitiva hay un cambio físico si es que uno está 3 meses sin hacer ningún tipo de cortarse las uñas, cortarse el pelo, claro, si está ahí acá, si está ahí en otro lado, por eso digo que hay una alteración del tiempo, es como que estuviera en otra dimensión, probablemente. De vibrar en su propia frecuencia. Exactamente, sí. Absolutamente, como si el tiempo se hubiera detenido al interior de él y afuera todo siguió pasando a una velocidad acelerada según el punto de vista de Ernesto de la Fuente, que estaba ahí. Da otro testimonio al respecto que tiene que ver precisamente con la cura del cáncer y que es uno de las tantas personas que no visitan la isla. Aprovecho este momento de decir que siempre lo trato de explicar y siempre me llegan correos y todo, dicen, ¿cómo hago? Que tú los conoces. No los conozco. Si tú puedes, que yo tengo este mismo problema, tengo esta enfermedad, no funciona así, por desgracia. Si yo tuviera el dato, obviamente que se lo entrego. Ellos llaman y ubican a la persona. Nunca es al revés, nunca es al revés. Y no sé cómo habría que hacerlo, no sabría dónde ir siquiera, ni con quién conversar al respecto. Sin embargo, con respecto a su enfermedad, Ernesto de la Fuente da el siguiente testimonio. El tratamiento, esta fue una conversación que tuvimos, se volvió hacia atrás y me dijo, este es todo el secreto, que es un frasco pequeño con un líquido transparente, sedoso. Y me dijo, esto está compuesto tiene 2 partes, una orgánica y una inorgánica. La orgánica tiene la particularidad que es atraída por las células cancerosas. O sea, se mete dentro de las células cancerosas. Entra a la célula cancerosa un 96%, un 4% queda en la célula sana. Esa es una parte del líquido. Y la otra, que es la parte inorgánica, tiene la particularidad que puede manejarse magnéticamente. Entonces, con un electrodo aquí y otro allá, no sé, lo hacen vibrar, pero el problema del asunto es que esto se congela y rompe todas las membranas de la célula cancerosa. Y después ellos, mediante el tratamiento, fortalecen los glóbulos blancos, los leucocitos, para que limpien la zona. Usted ya lo acaba de escuchar de las palabras de Ernesto de la Fuente y su experiencia increíble, lo que ha sido la isla Friendship. Tenemos que separarnos brevemente, ya estamos de regreso con ustedes y aquí en Así Somos.